es una alegría que seamos iglesia. ¿Sí? La verdad es que llevamos tan solo 7 meses intentando plantar una iglesia, plantándola, y ya hemos plantado 3. plantado 3. Madre mía, incluso este tema de pasar a las tardes era, bueno, la verdad es que ha sido muy doloroso porque piensas que hay personas que trabajan por la tarde, entonces ya no podrán venir y tal, y digo, pues hacemos 2 reuniones y ya está, ¿sabes? Y plantamos por la mañana y plantamos por la tarde. Pero bueno, estuvimos orando y viendo las posibilidades y hemos visto que lo apropiado es estar de tarde, porque es el local que ha provisto el Señor actualmente, y por la mañana pues veremos qué sucede. Si vemos que muchos de los que trabajaban al final se lo pueden combinar o ha habido cambios de horario, pero quizás alguna otra persona no, bueno, buscaremos el qué. Pero lo que no debemos perder de vista es que somos iglesia. Es decir, la iglesia es un conjunto de personas que siguen a Jesús y concretamente somos una iglesia local. Quiere decir que siguen una visión, una forma de hacer y nosotros pues tenemos y desarrollamos incluso ahora con mayor detalle estamos explicando los 5 puntos en los que se basa esta iglesia y cómo vamos a invertir en ello. Entonces no es una iglesia de decir, bueno, la celebración del domingo es todo y durante la semana pues ya no, o sea, aunque la iglesia es toda la semana, el grupo de conexión, entrevistas personales, el estar juntos, el trabajar de muchas maneras y también la celebración del domingo. Podríamos ser iglesias en las casas, podrían haber muchos modelos. Sí que os pido disculpas por los cambios, no sé, porque si es verdad que de un local a otro, resulta que en el otro pues ahora podremos hacer un ejercicio del reino de Dios, ¿no? Vemos claramente un local, de pronto ya puedes empezar a buscar razones, ¿no? El enemigo que se levanta, de alguna manera pues la gente pues en Barcelona que tiene oposición al Evangelio, nosotros somos humanos y el equipo y yo nos hemos podido confundir. Todo eso se barrella, ¿no? Se mezcla y sí, pues, podemos encontrar muchas razones. Pero más que el por qué suceden las cosas, pues siempre apunto hacia el para qué. Y realmente hasta ahora ver que celebramos por la tarde después de 7 meses y estamos en la iglesia, pues es una alegría. Es una alegría porque somos familia, porque estamos comprometidos con Dios, con esta visión, con lo que Dios va a hacer, porque estamos respondiendo también a lo que estamos recibiendo de Dios. Si yo me preguntara a mí mismo en estos 6 meses qué cosas han cambiado en mi vida, en mi familia, te lanzo la pregunta y me callo un momento para que lo pienses. ¿Qué cosas han cambiado en tu vida, en tu familia, debido o a raíz de estar en la iglesia, en esta iglesia, ¿vale? Piénsalo por un momento, ¿cómo estabas antes? Y la verdad es que no es ningún elogio hacia una comunidad o hacia... Es simplemente ver que Dios que estamos buscando a Dios de forma directa y personal. No sé, quizás con una palabra te gustaría sintetizar qué has podido recibir en estos días. Y nos sirve un poco como de evaluación, puede ser hasta cosas a mejorar, ¿no? Pero, venga. ¿Te atreves a decir una palabra que te llevas de decir, bueno, desde que me he metido en este barco, lo estoy viviendo de esta manera? Una palabra o una microfrase, ¿vale? No falta el testimonio de, es que mi vecina me llamó a las 7, eso no, y me trajo, y entonces yo no quería venir, ¿no? Lo típico de campamento, yo no quería venir. Luego todo el mundo ahí llorando. Muy bien. No me he sentido arropada. Arropada. Tolerancia he sentido en mí. Tolerancia, genial. Bienvenida. Bienvenida. Familia. ¡Ey! ¿Cómo lo habéis hecho eso? Los dos a la vez, familia. ¡Plas! Isaac y Tamara aquí. Familia. Unidad. 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 Naturalidad. Naturalidad. Amor. Amistad. Amistad. Visión. Visión. Cambio. Cambio. Rectura.
rectura. No, aventura. Ah, rectura. Digo, rectura, eso es muy millennial. Inventar palabras se lleva hoy. Rectura. Digo, tira. Reina Valera 1909, debe ser. Pero, aventura. Vamos. Aliento. Aliento. Un reto. Alegría. Alegría. Un reto. Un reto. Descanso. Descanso. Fortaleza. Fortaleza. Confianza en que Dios tiene todo. Confianza en que Dios tiene todo el control. Tranquilidad. Intimidad. Tranquilidad. Sordera. Era eso, ¿no? Que Dios tiene todo el control, ¿verdad? ¿Sabes? Paciencia. Paciencia también. Conmigo. Comunión. Propósito. Ilusión. Desafío. Ilusión. Ilusión. Paz. Gozo y amor. Gozo y amores. Bueno, pues esa era la palabra de hoy. Amén. Bueno, la verdad es que familia y ejército, palabra y espíritu son las palabras que un poco era el sentir de comenzar la iglesia y se están manteniendo y estamos luchando por eso. Familia y ejército, espíritu y palabra. Y bueno, la verdad es que es una alegría ver la sinergia de ese amor, de esa cercanía, no solo el domingo cuando nos encontramos, sino durante la semana, en las llamadas, en los WhatsApps y en los grupos de conexión, etc. Así que agradecidos. No sé, quizás un par de personas pueden orar agradecidos por la situación en la que vivimos. Yo sé, en ese para qué, sí que es verdad que el hecho de ir al otro local ha creado mucha unidad también, nos hemos esforzado mucho y tal, pero ha sido bonito, hemos bendecido a la vecindad y hemos dejado un buen local. Pero Muy apañado. muy apañado, somos generosos. Pero la verdad es que se ha llevado un buen testimonio, ¿no? Realmente hemos tenido este lunes pasado una reunión con las propietarias y estaban, o sea, diciendo no vamos a firmar nada que sea a favor de que sigan las obras, las otras propietarias. Y dice, y aunque tengáis la licencia, luego buscaremos otras vías. Y dices, hola, ¿sabes? Y luego te abren muchas cosas y de mucha índole y nadie se queja. Y es curioso, ¿no? Pero en ese para qué, digo, gracias a Dios porque ha sido un tiempo bonito donde creo que también nos hemos unido más, hemos trabajado juntos y ha sido muy especial. Y ahora al pasar a las tardes, no sabemos, seguimos buscando en las mañanas a ver qué Dios quiere, pero también es una oportunidad para invitar a muchas personas que quizás, bueno, es más fácil que vengan a una reunión de tarde que de mañana, o no sé, o por la mañana, mira, dedícate a contemplar la naturaleza de Dios paseando por el campo, no sé. Pero esta es la realidad. Un par de personas podrían orar y por la situación y dónde estamos y luego ya pues vamos al lío. Pues papá, te damos gracias porque sabemos que contigo es una aventura, confiamos en ti, no sabemos qué es lo que va a pasar exactamente, pero tenemos la certeza de que tú nos guías en todo momento y que no estamos solos, Señor, que seguiremos creciendo en ti y que tú tienes muchos planes para nosotros y que donde nos pongas pues que sigamos de bendición para los demás y que podamos seguir creciendo en el futuro, Señor. Así que te pido que nos mantengas unidos, que nos mantengas alertas, Señor, pero siempre buscando tu propósito en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y todopoderoso, Señor. Gracias porque pones lugar donde congregarnos en paz, donde sentimos en familia, con gozo, con familiaridad, con todo lo que cada uno de nosotros hemos dicho, Señor. Gracias. Gracias por formar tú la iglesia, por ser tú la cabeza, Señor. Gracias que tú seguirás haciendo lo que tú desees aquí con las obras, en la hora, el lugar. Todo está en tus manos, Señor. Sabemos que tu Santo Espíritu nos dirige, nos guía. Gracias, Señor, porque
hay unidad, Señor, y esto es muy importante. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, y te pedimos por los que faltan, que tú los bendigas, que están trabajando, donde estén, Señor, estés con ellos. Que tu palabra caiga, Señor, en buena tierra, que quites todo estorbo, que ella dé fruto, Señor, 30, 60, 100%, que se alinee, Señor, a tu mente, a que es tu corazón, Señor, a lo que tú quieres hacer en nosotros. Te pedimos por los jovencitos, Señor, yo te pido por los más jovencitos que tú ya estés tratando en sus corazones, en su mente y en su alma, Señor, que puedan tener ese encuentro contigo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los chicos, los más jovencitos, pues tienen escuelas dominicales, entonces si quieren salir, creo que había hasta 13 años, hasta 12 años. Muy bien, pues nosotros estamos haciendo ese repaso de los 5 valores de la viña. Estamos llamados todos realmente a alabar y experimentar a Dios, buscar al perdido de forma culturalmente relevante, crecer en comunidades de reconciliación, de discipular en Cristo y su reino, que es lo que tocábamos la semana pasada, y hoy ya el último, entregarse al servicio con compasión. Y para ello vamos a usar otro texto no sé si ha sido muy observador, los textos que he usado en todo momento en esta serie siempre han sido escogidos de los evangelios. Y un poco ha sido intencional, porque es verdad que algo que distingue a este movimiento Viña es decir, vale, podemos extraer doctrina también de los evangelios, porque normalmente se extrae doctrina de las epístolas de Pablo, por ejemplo, pues sectores más tradicionales, luteranos, etcétera. Luego, pues el libro de Hechos, ya sectores más pentecostales, etcétera, todo el mover de la iglesia primitiva. Pero de los evangelios no se extraía mucha enseñanza. Y en estas semanas yo he hecho simplemente pues una muestra, según el Señor pues me iba dando, pero intentando unir y hablar de ese mensaje que queremos transmitir, de a qué somos llamados, hablando de estos 5 pilares. Y concretamente hoy vamos a hablar de otro texto, el de Marcos 9, 38 y 39. Es posible que nunca te hayan predicado de este texto, no es muy usual, ¿vale? Y encontramos lo siguiente. Marcos, que es muy directo hablando, él dice esto en 2 versículos. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Imagínate la situación. Jesús está con sus discípulos, está enseñando las cosas del reino, está de alguna manera pues mostrando a los demás cómo la generosidad de Dios está llegando en consuelo, en palabra, en discernir qué le pasa a una persona como la samaritana, en sanar a algunos como el leproso, paralítico, en incluso liberar en esos choques de poder, liberar a personas endemoniadas. Y él está con sus discípulos, y con sus discípulos en privado sí que les habla de las cosas del reino, le habla de parábolas que hablan del reino, de cosas muy especiales, incluso ya le va advirtiendo de que tiene que morir en la cruz. Pero resulta que hay otro hombre por ahí perdido, que está en otra población seguramente, y que él, pues quizás un día estaba en su casa, salió de su casa, escuchó murmullo en la calle y vio por allí que pasaba Jesús con una turba de personas, y entonces él fue allí a escuchar. Y Jesús empezó a decir: ha venido el reino, arrepentíos, ha venido el reino y vosotros podéis extenderlo. ¿Extenderlo cómo?
en el nombre de Jesús. Orad por los enfermos, liberar a los que están cautivos, dar palabra de consuelo, extender la mano al pobre y al necesitado, dar amor, ama a tu prójimo como a ti mismo, mira la palabra, busca de Dios, busca primeramente el reino de los cielos, el resto te vendrá por añadidura. Y ese hombre pues quedaría impregnado diciendo, wow, qué pedazo mensaje, pero Jesús necesitaba ir a otras poblaciones a enseñar también el mensaje de Dios. Y se fue de allí. Y ese hombre podía haber ido a su casa y decir, qué bonito fue la campaña evangelística que trajo este tipo. ¡Wow! Genial, un Billy Graham por aquí, siglo cero, guapísimo. ¡Qué chulo, qué experiencia más bonita! La próxima vez que venga por aquí traeré a mis amigos porque seguro que el mensaje era para ellos. Y te quedas ahí. Pero hay una frase muy de la viña, muy de Wimber, que tenía esa capacidad de sintetizar en una frase un mensaje. Decía, saca lo mejor y vete. Incluso de hoy, extrae lo mejor si tomas apuntes, si tienes buena memoria, extrae lo mejor, bueno, no es que te vayas, no quería decir eso, pero es, ¿qué vas a hacer con eso? Vete y practícalo, úsalo, no es solo un estudio bíblico, exegético, un estudio inductivo, está bien todo, pero ¿qué vas a hacer con eso? Y este hombre pues dice, no me quedo en casa con esto, pues voy a orar por los enfermos, voy a dar consejo, voy a enseñar las cosas del reino. Y ya vienen los piques. Oye, Jesús, que aquel de allí está haciendo cosas en tu nombre. ¿Qué pasa? ¿Que era solo para los religiosos? ¿Qué pasa? ¿Que solo era para los amigotes de Jesús? ¿Qué pasa? ¿Que era solo por unos cuantos? Y mira, vamos a hacer un bosquejo muy sencillo, y si me permites ponerle color al tema, pues vamos a mirar esos 4 puntos de una forma breve. Juan respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que, en tu nombre, echaba fuera demonios. Pero, siempre que encuentres un pero en la Biblia es que hay un punto de inflexión y dices, ¿qué me quieres decir ahora? ¿Qué me estás contando? Dicen por ahí. Él no nos sigue y se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no nos sigue. Y Jesús dice, no se lo prohibáis, no, este tema no va así. Y yo quería pues hablar de esos 4 puntos. ¿Qué es eso de prohibir? Porque no nos sigue. Pero si lo que tenemos que hacer es echar fuera demonios, o servir, o ayudar a los necesitados, en el nombre de Jesús, si eso es lo que nos llama. Nos llama Dios, aún todos juegan, y no los que tienen la exclusividad, los fariseos, los celotes. ¿Qué es eso? Y por desgracia en algunas iglesias pues hemos podido encontrar de que te van cesando, no, es que todavía... No, es que falta esto, falta más de aquello, y parece que no encuentras el hueco para poder servir todo terreno. ¿Qué sucede? Los 4 puntos, vamos a ello. Se lo prohibimos. Se lo prohibimos, pues te voy a comentar de algunas cosas que podemos encontrar en otros contextos, o quizás pues vives en tu propia mente. Y, por ejemplo, la prohibición en las formas. ¿Sabes? Hay un versículo de Pablo que escribe a Timoteo y dice, mira, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus, tal. Dice, y prohibirán casarse. Primera de Timoteo 4:3. Prohibirán casarse. Y es curioso porque las personas que han sido los representantes de Dios en la tierra, por ejemplo el catolicismo durante muchos años, y muchos cristianos pues estaban bajo esa cobertura, llegó un momento que la Iglesia Católica decidió que las personas religiosas, los que llevaban un cargo, los sacerdotes, dejaran de casarse. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo es que esos matrimonios, que era típico de antaño, pues al final cedían las herencias a sus propios hijos. Y para evitarlo, pues dijeron, mira, si alguien quiere servir a Dios, que no se case. Pero es una obra o una maniobra del hombre, ¿no?
Por ejemplo, no sé si te ha pasado que a veces pues, te has sentido más restringido porque has ido a un lugar donde se está alabando a Dios y no está bien visto que te levantes en la alabanza, que te pongas de pie, porque parece pues quizás que te sientes orgulloso, no sé qué, o que tienes un corazón más santo, o incluso no puedes levantar las manos y dice, pero si la Biblia dice levantar manos santas, etc., ¿por qué prohíben algunas formas? O, por ejemplo, cuando hablamos no solo de formas, hablamos de grupos. Los jóvenes. Es que todavía eres muy joven, ¿no? Pero Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué no puede servir un joven en la congregación? Porque todavía no ha llegado al nivel de madurez. Es que es la iglesia del futuro. Pues entonces dale un pasaporte, que se vayan y ya vendrán de aquí a 20 años. Porque ahora ¿qué hacen aquí? Están como una planta. No es la iglesia del futuro, es la iglesia del presente. Y los jóvenes pues tienen que servir. Sí es verdad que tienen un problema, que son millennials. Y eso pues lleva a unas cosas maravillosas. Millennials pues personas pues mucho más decididas, están muy formados, son muy honestos, muy veraces, y por eso cuando un joven cree en Jesús y tiene una experiencia es brutal. Pero hay un puntito en esos millennials que es el compromiso. Como, bueno, ya me casaré cuando acabe la carrera. ¿Qué digo la carrera? La carrera, el máster, viaje por todo el mundo, no sé qué, no sé cuánto, y ya me casaré. Porque siempre hay tiempo. Y tener hijos, bueno, ya con 50 o 60, tranquilo, no pasa nada. Las técnicas médicas están muy avanzadas. Y todo se va dilatando y dices, no era mensaje de Dios. Mensaje de Dios es, comprométete pronto. Y a veces incluso es una lucha cuando cuentas pues, con un joven a tal hora, no sé qué, pues es posible que a tal hora no esté. Y entonces, bueno, falta ese punto de compromiso que hay que trabajar, pero que Dios quiere establecerlo también. Pero los jóvenes son parte de la iglesia. ¿Y qué decir los niños? Los niños son de la iglesia. ¿Por qué un niño de 7 años no puede tener un sueño y quizás pues, Dios revelarte algo a través de ellos, o ministrarte, o no sé, o simplemente bendecirte, o en esa relación? Los niños también son de la iglesia. Y las mujeres también. Podríamos decir que Wimber decía todos juegan, pero lo vamos a superar. Todas juegan también. Todas juegan. Podemos encontrar en la escritura mujeres de una envergadura impresionante. Eunice, Lidia, Priscila, la mujer de Aquila. En un momento se habla de Aquila y Priscila. Aquila era el varón, tiene un nombre un poco raro. Aquila y Priscila, pero luego en el siguiente pasaje habla de Priscila y Aquila. Parece que era una mujer de Dios que quizás hasta espiritualmente estaba, no sé, muy centrada, digámoslo así, ¿no? Pero qué hablar de Débora como juez, o Esther, la reina, que es una mujer que a través de ella libera a todo un pueblo, o Hulda como profetisa, que Josías pide a la profetisa Hulda que le diga, muy bien, he leído el libro de la ley, pero ¿qué hago yo con esto? Y Hulda tiene que dar la dirección al rey para que el rey diga a todo el pueblo lo que tiene que hacer. Y nosotros, si tenemos planteado de que las mujeres pues no pueden servir igual que los hombres, bueno, pues podría ser un riesgo. Podríamos de golpe de un plumazo cargarnos a la mitad de la iglesia. ¿Realmente eso es lo que quiere Dios? Si dice que ya no es bárbaro ni cita, mujer y hombre, todos somos del reino de Dios. Y algunos lo llevan mucho más allá, dicen, no, tiene que estar sometido bajo el varón y eternamente también sometido. Incluso hablan de que Jesús siempre estará sometido bajo el Padre, que es una doctrina falsa, que actualmente hay mucha controversia en Estados Unidos con este tema. Las mujeres, los hombres, no tenemos el mismo espíritu. Dios no puede hablar de forma igual. Hay muchos textos que dicen, no, es que la mujer cae en la congregación. Claro, Pablo se lo dice a los Corintios, pero también en el capítulo 11, versículo 5, dice, cuando las mujeres profeticen, profetizar significa dar enseñanza o exhortación o consuelo. ¿Cómo van a dar profecías si no pueden hablar? Está hablando de cosas muy particulares, y es un tema que podríamos un día desarrollar en profundidad, pero sí decirte que la iglesia es por igual de todos, porque somos agentes del reino. Y entonces esto de que se prohíba, pues
no cabe. Y no sé qué has vivido tú. Yo he vivido cosas muy extrañas. A mí incluso en una época me llegaron a prohibir, os va a sonar un poco extraño, mi pastor me prohibió aconsejar a nadie. No podía hablar aconsejar y no había hecho nada. Eso sí, cuando tocaba el grupo de limpieza, yo estaba ahí limpiando ahí con mi novia y con alguno más, y decías, hola. Y es extraño, pero cuidado con las prohibiciones porque están limitando la obra de Dios. Nadie es menos. Si tienes al Espíritu Santo, adelante. 2. Claro, es que Él no nos sigue, no es como nosotros, no ha hecho este megacurso, no es todavía un Illuminatis, no está dentro de la familia no sé cuál, no está metido, es diferente. Es de una denominación diferente. Y es curioso porque esto de las denominaciones son muy interesantes porque cada iglesia, decía un día que es como si tuviéramos un bocadillo con un montón de cosas que son muy cristianas, como amor, compasión, los pobres, y que algunas iglesias tienden a coger unos elementos y otros otras. Eso está bien. Pero cuando empezamos a ver las denominaciones como una división, como muros altos, y una de las cosas que me gustan de los jóvenes actualmente cristianos es que no tienen ni idea qué es eso de las denominaciones. Es que dicen, pero tú, ¿qué es eso de hermanos, bautistas, menonitas y no sé qué? Y realmente no tienen ni idea, pero es que les da igual. Dice, pero tú has creído en Jesús, sí, yo también, pues vamos. ¿Sabes? O sea, no hay más. Es que no hay división. Y aquí lo hemos visto, o sea, por aquí han pasado personas que te han predicado, David Becerra, que es menonita, Marcos Dodril, que es de la Bautista, igual que Samuel Arán, de otra iglesia bautista, ha venido Rafa, que es pentecostal. Has visto de diferentes. La semana que viene Dani Pujol, que es el hermano de Alex y también es, bueno, de la iglesia de Pinar del Río. Y bueno, y de aquí a 3 semanas vendrá David Roton, que es de la Viña. Bueno, y porque traen un mensaje de parte de Dios y no hay más. Y entonces por eso no se llama esto tanto una denominación, sino un movimiento que va muy enfocado a servir y hacer. Entonces, sí que es verdad que podemos ser diferentes en algunas formas, pero nos une lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? En el momento que reconoces que Jesús murió por ti, solo en ese momento. Eres linaje escogido, eres real sacerdocio, es decir, la persona que está intermediaria entre Dios y los seres humanos. Ese eres, esa eres. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? No por qué, sino ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un ejército a trabajar. ¿Que no nos sigue? Bueno, genial. Es que Jesús no podía estar en ese momento en todos los lugares a la vez. Es que precisamente para eso Él predicaba, para que todos llevaran el reino a raíz de sus palabras. Un tercer punto es la obra en sí. Echaba fuera demonios, dice. Y sí es cierto que dice la Biblia que el infierno, las huestes del mal, no prevalecerán contra la iglesia. Tenemos una victoria final impresionante. Muchas batallas ganadas, alguna puede que perdida, pero no puede prevalecer contra su iglesia. Por eso es tan importante que estemos arraigados a su iglesia, a su visión, que dice, y juntos luchar contra ella. Y claro, y luego Dios pues va a llevarnos a ser usados en diferentes aspectos. Dios nos va a llevar pues a consolar cuando hay necesidad de consuelo, a aconsejar cuando es necesario un consejo, a cuidar de los necesitados, pero nada prohíbe que si alguien está enfermo, pues que tú, si tienes al Espíritu Santo, ores porque puedas sanar. Y no es por hacer hincapié en ese punto, es que es un punto más de los que estoy diciendo. Porque a veces nos achicamos diciendo, no, es que, claro, para orar por alguien que está enfermo, ahí sí me limito, un consejo vale, el otro, pero ahí sí me limito. ¿Por qué?
¿Por qué? No, es que Pablo tenía una fe increíble. No, es que Felipe tendría una unción impresionante. Tú tienes una fe suficiente. Yo tengo una fe suficiente. Jesucristo murió y resucitó. ¿Qué más quieres? Eso es todo. Y luego puedes decir, bueno, pero es que si yo oro por alguien no sé si sanará. No, seguramente no sana. Piensa lo que quieras, tenemos que ser obedientes para obrar. Y luego Dios hará lo que tenga que hacer dentro de esta lucha de elementos. Pero fíjate, y esto es bíblico, dice el texto en Lucas, el libro que escribió Lucas, la biografía de Jesús que escribió, 10:17, dice que los 70 que habían enviado Jesús volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es que no se lo creían ni ellos. Estaban diciendo, ¿pero qué pasa? Pero Jesús les dijo, a ver, no regocijéis porque los espíritus se os sujetan, porque es normal, es que vais en el nombre de Jesús. Regocijaos por un milagro que nunca ni tú ni yo vamos a poder hacer. Tú dices, ¿qué milagro? Pues sanar a un paralítico, una persona que ha fallecido, que han pasado 4 días, podría resucitar. Sí, hay avivamientos en Escocia, hay constatación de que esto ha sucedido. Incluso hay un vídeo hablando en Nigeria de resucitado entre los muertos y te explica todo un documento hablando de un caso que resucitó después de 4 días. Sí, dices, ¿qué milagro no se puede hacer? Incluso Jesús decía que haríamos milagros mayores que los que Él hizo. Y vemos a Pablo orando por unos paños y luego esos pañuelos iban sanando a la gente. Tremendo, imagínate que uno de vosotros ora por un Kleenex y se lo das a tu compañero de trabajo y dice, llévalo a tu suegra. Y igual te ha flipado un poco, pero ¿por qué no? Es que ¿por qué no? Pero ¿qué milagro es el que nunca podremos llegar? Nunca. Siempre le dice, sana, resucita, pero nunca escucharás, conviértete. Nunca lo escucharás. Ese es el mayor milagro, el de salvación. Y nosotros no tenemos ese poder. El Espíritu Santo a través de eso no lo va a hacer. Es su palabra, es el Espíritu solo que va a hacer eso. Conviértete, no podemos decirlo. Podemos orar, podemos acompañar, podemos ayudar, explicar plan de salvación, pero solo Dios es el que lleva la salvación. Porque está no transformando una cosa física que no es tan importante, a veces son más las cargas anímicas que las de salud, que las físicas, o sea que la sanidad tampoco la tenemos que magnificar, pero la salvación es por la eternidad. Y si estás aquí y tú no has tenido un encuentro con Jesús, que sepas que estás en un tema de vida o muerte, que luego igual salimos a la calle y te cae una maceta, o pasa un coche, o te da algo en el corazón que no estaba previsto, vas al médico por unos pequeños dolores y es algo más grave. No sabemos cuántos días tenemos por delante, sabemos los que están detrás, pero la vida no nos pertenece. Pero la vida eterna te puede pertenecer. Si buscas a Jesús y le dices, aunque no creas, Jesús, te quiero conocer, quiero experimentarte, gracias porque me dicen que moriste por mí, quiero sentirlo, me arrepiento de todos mis errores. Es vital. Y nosotros, pues dentro de este camino, pues he puesto ahí una fotografía de herramientas porque luego sobreestimamos los dones. Es que no doy consejos porque no tengo el don de consejería. Es que me han dicho que compartan el grupo Conexión, pero no tengo el don de predicación. ¿Qué es el don? El don simplemente es simplemente una habilidad que tú estás usando para Dios de una forma que Dios está usándola frecuentemente en el reino. Es decir, tú un día puedes tocar la guitarra y decir, pues qué bien, pero si Dios te está usando específicamente en alabanza y tal, comienza a ser un don, porque Dios lo está usando de forma especial. Pero no quiere decir que si un día puntualmente coges esa guitarra, o das un consejo, o das una palabra, pues que Dios no esté ahí, porque el Espíritu Santo tiene todos los dones. Entonces, todo lo podemos hacer. Pero es verdad que algunos trabajaremos mejor en unas áreas y otros en otras. Esto es como un campo de fútbol, en alguna vez lo he compartido, en un campo de fútbol donde tienes a Messi ahí jugando bien, y si tú eres el entrenador no vas a decir, mira, no tengo a nadie en la portería, te pones el equipo de portero y te pones ahí atrás, sería una pérdida, además que le marcarían de goles impresionantemente. No son sus dones principales o su talento principal.
Y de la misma manera, si tú eres una persona que tienes un cuidado y un amor por las personas y tendrías un servicio de acogida brutal, pues no estés en escuela dominical. Y si en escuela dominical tienes un amor y una carga por los chicos, por los niños, por los adolescentes, pues estate ahí, pero no necesariamente tienes que cubrir un puesto de alabanza si no crees. Y de esa manera está bien que estemos en nuestras fortalezas. Y por eso es muy importante saber cuáles son nuestros dones. De hecho, nosotros en los grupos de conexión estamos cada semana hablando muy específicamente de cada uno de los temas, y esta semana nosotros en los grupos de conexión lo que haremos será pasar un test de dones, porque nos gustaría saber qué dones tenemos cada uno para luego, cuando tengamos necesidad para una obra o para otra, decirte, oye, ¿nos quieres acompañar en esto? Tú eres muy fuerte en este área. Porque aquí todos juegan y todas juegan. Una de las cosas que a mí me alegra es que no es una iglesia que sigue el 20-80, que muchas veces el 20% de la gente hace el 80% de trabajo. No es así. Muchos estáis en muchos servicios, pero necesitamos más. Una de las razones de no duplicar por la mañana es porque nuestro equipo decía, es que no hay gente todavía sirviendo con compromiso en las diferentes áreas. Es una invitación maravillosa. Pero hay mucha gente sirviendo y gracias por ello. Pero tenemos que ir a más. ¿Pero en qué? En lo que seamos fuertes. Y por eso es bueno andar en eso. Pero ya digo, no por eso vas a dejar de hacer todas las otras cosas. Como soy fuerte en este área, pues ya nunca doy un consejo o nunca hago lo otro. Eso es como decir a tu esposa, mira, no quiero cocinar porque no soy Ferran Adrià. No quiero predicar porque no soy Billy Graham. Pues ya está. ¿Sabes? Pues no te va a servir como excusa. Muchos cocineros hay en las familias y cocineras y a usarlo. Y por último quería compartirte sobre en qué nombre hacemos esto. Y este es el punto que se puede predicar mucho, pero es difícil de alcanzar. Cuando nos toca hacer algo que es público y luego nos vienen y nos dicen qué bien lo has hecho, a veces puede entrar ahí el orgullo, puede entrar no sé. Cuando predicadores se van haciendo famosos, oye, vienes a predicar a mi grupo de jóvenes, ¿cuántos son? 12. Es que no tengo tiempo. Mira, en MP son 2000. Oye, ¿vienes? Sí, claro, busco un lugar en la agenda. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por el número? Recuerdo que en una ocasión hicimos un campamento, invité a un predicador y semanas después me escribe y dice, oye, que he visto que en el flyer, en el anuncio del campamento, pues no sale mi foto. Y digo, ya, pero es que si pongo tu foto, tengo que poner la foto de la cocinera, del que barre, del que lleva los talleres, de los monitores, del director. Claro, es que no cabemos todas las fotos. Prefiero que venga la cocinera y no vengas tú, ¿sabes? O sea, pongo antes la foto de la cocinera. Porque sin palabras, mira, ya entre todos nos hacemos un Evi y tira, ¿no? Pero sin comida va a ser más difícil, ¿sabes? Y el no, bueno, era para decírselo a mis amigos y tal. Digo, pues pongo un mensaje debajo y tráelos. Pero a veces tenemos esa tendencia, y que creo que todos hemos sufrido o hemos pasado por, wow, pero es en su nombre. Es la preeminencia. Algo que hacemos y nos gusta es cuando trabajamos con jóvenes decir, ¿quieres estar en alabanza? Vale, la semana que viene limpias lavabos. Porque cuando limpias un lavabo ahí te das cuenta de realmente si quieres servir o no. No olvidemos que lo que tenemos está en vasos de barro, que somos nosotros. Vasos de barro. Y lo que busca Jesús es que le adoremos con lo que hacemos y con lo que no hacemos. Si es público, si es privado, si es oculto, ¿qué más da? Pero lo hacemos para Él. Y a Jesús le vinieron también con esta pregunta, porque es curioso, pero la Biblia tiene siempre respuestas para todo, ¿verdad?
Y él se encontró con los discípulos y dice, así como, ¿sabes? Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿sabes? Pues vino a servir y no para ser servido. Y esto era respondiendo a algo que le estaban diciendo sus discípulos. ¿Quién es el mayor de nosotros? ¿Quién es el primero? Dice, el que sirve más. Y esto me ha llevado pues a intentar mostrar una imagen de cómo es el mundo, cómo funciona. El pueblo abajo, pobre que trabaja mucho, y luego pues hay gente, el módulo 4 pues sería gente pues que está por encima, una clase más burguesa, que digamos que los que sirven están más abajo y les sirven a ellos, pero ellos a su vez pues sí, sirven a la clase 3, que son menos, la clase 3 a la clase 2, y al final la clase 1 son pocos, pero que se enseñorean de todo, que gobiernan, que tienen sus privilegios, y uno pues quiere que le sirvan y tener autoridad sobre todo. Pero sabes, en el reino de Dios es un poquito diferente. El reino de Dios, el que está abajo es el que sirve a todos, es el que aguanta el peso de todos, es el privilegio de estar ayudando a todos los demás. Es decir, sí Señor, no quiero ser alguien que recibe servicio y tantos honores. Quiero seguir bajando para hacerme humilde. Jesús no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se entregó y vino a ser uno más para servirnos. Y servirnos no es que solo te limpien la mesa o te den un consejo, vino a morir por ti. Simplemente quería acabar diciendo esa frase que igual habéis oído alguna vez, que el que sirve, sirve. Y el que no sirve, pues no sirve. Porque para eso Dios nos ha llamado. Hay muchas mariposas por ahí, débiles y frágiles, que necesitan un cuidado especial. La persona que tienes al lado igual está cargada. Hay mucha necesidad. Y esta Barcelona puede ser transformada. Personas de Barcelona pueden ser transformadas por ti y por mí. Si tomamos ese yugo que es fácil de llevar, de decir, sí, me comprometo a servir. Voy a empezar a hacer lo que venga a mi mano. Venga, ¿qué necesidad hay? ¿Cuáles son mis dones? Quiero llevarlos a cabo. Y con esto pues acabo esta serie que ha querido un poco pues hacer un eje sobre los diferentes puntos. Y voy a recordarte algunas frases que sintetizan algo de esa enseñanza. Cuando hemos hablado de llamados a ser adoradores y experimentar a Dios de forma natural y sobrenaturalmente, frases típicas que se oyen de la viña es lo naturalmente sobrenatural. Hay otra que suena mucho, es ven Espíritu Santo, que apela al libro de Apocalipsis, o que todos somos llamados a ser adoradores de Dios. Esa es nuestra función principal, incluso a través del servicio. En el punto B, que habíamos hablado de buscar al perdido de forma culturalmente relevante, una frase que dejé caer por ahí: somos rescatadores de hombres y mujeres, con compasión por una persona a la vez. A veces dicen, quiero hacer grandes cosas. Mirar a una persona qué necesidad tiene, cómo llegar el Evangelio y todo lo que necesita. Cuando hablábamos de crecer en comunidad, en grupos, pues algunas frases como ven tal como eres, pero no te quedes tal como llegaste. Hay quien me preguntó hace poco, bueno, ¿y si vienen dos personas del mismo sexo que están casadas? Genial, que se sienten delante. Genial. El Evangelio también es para ellos. Pero que no se queden tal como llegaron. En crear comunidad, plantar iglesias que plantan otras iglesias. Y el punto, el foco del servicio
vuelvo al punto de hoy, es levantar líderes para que estén preparados para seguir extendiendo el reino. En comunidad hablábamos también que mi hermano nunca, jamás es mi enemigo. Cuando hablábamos de discipular en Cristo y su reino, hablábamos de Señor, átame en corto. Quiero tener cuidado de que no me vaya de la doctrina correcta. Saca lo mejor y vete. El ya, pero todavía no. Y en el tema de hoy, entregándose al servicio, con compasión, todos juegan, todas juegan, y nuestro compromiso es, y eso lo tienes firme, quizás no podemos tener el horario de culto dominical, reunión, celebración, en el horario que más te gustaría. Quizás no podemos tener las mejores instalaciones, quizás no podemos tener muchas cosas, pero el compromiso es, esa es tu fortaleza, vamos a hacer todo lo posible para formarte, para que desarrolles el potencial que Dios te ha dado para extender el reino. Y ese es el llamado de la iglesia. No es una reunión de domingo, no es ni siquiera un grupo de casa, no es una actividad de matrimonios, evangelística o de obra social. Es extender el reino. Y nuestro primer objetivo es levantar líderes, para que levanten otros líderes, para que levanten equipos, para que extiendan el reino, para que se planten también otras iglesias, para que se traiga la visión que hay en Dios. ¿Oramos un momento? ¿Parece? Gracias, Jesús. Porque tú no nos necesitas, pero quieres que trabajemos contigo. Y tu palabra dice que somos colaboradores contigo, por tanto, compartimos la labor contigo. Señor, desechamos toda pereza, toda timidez, toda prohibición en nuestra mente. Quizás nos cortaron hace tiempo, quizás el hecho de vernos, algunos se verán muy jóvenes, otros se verán pues no aptos o quizás no capacitados académicamente o cualquier... No hay prohibición para que tu espíritu fluya a través de cualquiera de nosotros. Quita toda mentira. Y Señor, nos sacudimos del polvo de los pies y a trabajar, a obrar. Trae ese fuego en los corazones de compromiso y de estar sirviendo en tu iglesia para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús.